vamos a hablar de los riesgos financieros. Hoy en día, una empresa en un país tiene dos desafíos demasiado importantes. El primero es la competencia extranjera y el segundo es el proceso de globalización o cómo se van a internacionalizar para posicionarse en el mercado. Esto genera un riesgo. Hay riesgos endógenos y riesgos exógenos. Los riesgos endógenos son los que pueden controlar la empresa y los que se dan dentro de la empresa, como fallos en producción, sindicatos de personal, entre otros. Y los exógenos son los riesgos que se dan fuera de la empresa, que están vinculados a tasas de interés, a tipo de cambio y a factores macroeconómicos a nivel mundial. Es importante tener en cuenta que el riesgo no es malo, lo que es malo es no saberlo administrar y por eso hoy vamos a ver cuáles son los tipos de riesgo para las empresas a nivel internacional. El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ocurra algo y esto es considerado según dos elementos, primero la probabilidad y segundo las consecuencias del riesgo. Entonces vamos a ver el primer riesgo financiero, el riesgo de tipo de cambio. Este riesgo se define en que una empresa tiene una probabilidad grande de tener pérdidas si hay varios cambios exponenciales en el tipo de la moneda, en las divisas, y esto obviamente repercute en la riqueza de los accionistas para la empresa. El riesgo de tipo de cambio se manifiesta cada vez que la moneda local de la empresa se deprecia o aprecia según la moneda extranjera. Para que esto suceda, pueden darse varias situaciones, que haya una deuda externa, que haya inestabilidad económica o política, que exista alguna política monetaria que afecte la empresa o que haya una situación desfavorable o favorable en la balanza comercial y en la balanza financiera. Las empresas tienen que tener en cuenta que hay tres tipos de riesgo de cambio. Primero está el riesgo de cambio de transacción. Este se da porque las utilidades o pérdidas que puede dar la empresa están definidas y liquidadas en una moneda extranjera. Es decir, que ahora de hacer los efectos de los estados de resultados se hacen en moneda extranjera y obviamente depende de la posición de esa moneda, pueden haber pérdidas o ganancias según lo presupuestado en la primera fase del estado de resultados. El riesgo de tipo de cambio afecta el flujo de caja de la empresa. Entonces, para entender mejor este tipo de riesgo, vamos a poner un ejemplo. Una empresa está haciendo una importación de tipo de cambio con 225,000 pesos chilenos. Esta deuda puede ascender o puede disminuir cuando se vaya a hacer el cambio final de la liquidación, porque la deuda para la empresa está en dólares. Es decir, la empresa tiene una liquidación que debe pasar a dólares en este caso y tiene presupuestados pesos chilenos para esa respectiva liquidación. Si el dólar aumenta o baja o si la moneda local chilena aumenta o baja, esto va a influir en el flujo de caja y puede generar pérdidas o ganancias para la empresa en el momento de hacer la liquidación. Ahora vamos a ver el riesgo de tipo de cambio operacional o económico. Este riesgo se da cuando hay una exposición del tipo de cambio competitivo, es decir, dicha relación con cambios de flujo de caja esperados a futuro está realmente independiente y variable del tipo de cambio, es decir, como el valor del mercado de la empresa está relacionado con los flujos de caja futuros esperados, esta exposición requiere estimar que el impacto de las variaciones del tipo de cambio sobre los flujos de caja son esperados o futuros. Si las monedas de los otros exportadores están en un aumento o una depreciación respecto a nuestra moneda, esto puede influenciar y puede generar una desvalorización en nuestro flujo de caja. Este tipo de riesgo de cambio es especialmente influenciado por características macroeconómicas, ya que si las monedas de nuestros competidores están fluctuando demasiado, esto nos puede afectar y nosotros como empresa no podemos hacer más nada sino que adaptarnos a la situación. Ahora vamos a ver el tipo de riesgo de cambio de consolidación. Esta es una exposición al riesgo que se refiere a los efectos inesperados que las variaciones de los tipos de cambio spot o de contado pueden tener sobre el balance general consolidado de una empresa y su estado de resultados. El riesgo de consolidación es la diferencia entre los activos expuestos y los pasivos expuestos. Tal diferencia depende del método de consolidación que vamos a utilizar y la exposición al riesgo de consolidación no representa para la empresa pérdidas o ganancias en efectivo, sino que son resultados que se registran en libros contables. Entonces es importante tener en cuenta que los principales elementos para la consolidación de una empresa en riesgo de cambio es las razones de tributo, de carácter tributario en la casa matriz y los propósitos de información para la casa matriz. Ahora vamos a hablar sobre el riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés es el riesgo que enfrenta una empresa
cuando tiene una probabilidad de tener un impacto desfavorable sobre la rentabilidad o el valor de los activos como resultado de los cambios en las tasas de interés, es decir, cuando se realizan inversiones o préstamos en otras monedas. En este caso, la empresa tiene que estar realmente informada y atenta a las alzas o a las bajas de las tasas de interés de sus créditos, deudas o préstamos, para poder evitar tener fallas, pérdidas o asimismo generar ganancias para la empresa. Por último, vamos a ver dos tipos más de riesgo. Está el riesgo de crédito, que es cuando hay una posibilidad de que una de las partes del contrato no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado del contrato. Es decir, nosotros tenemos un contrato, acordamos unas fechas de pago y posteriormente alguna de las partes no cumple. Esto puede generar pérdidas en la empresa, ya que si estos pagos son necesarios para la producción o la distribución del producto en el contrato, obviamente va a afectar todo el desarrollo matutino del contrato. Y también está el riesgo operacional. Este riesgo operacional es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originarias por fallas o insuficiencias en procesos, personas, sistemas internos o sistemas logísticos de la empresa. Es decir, mi empresa puede tener un riesgo operacional si el día de hoy tenemos que entregar una producción de 3.500 metros de tela y una de nuestras máquinas no está funcionando óptimamente. Esto ya genera un riesgo operacional. Por lo general, estos riesgos no operacionales y los riesgos operacionales son los que más influyen en las pérdidas o ganancias de la empresa, ya que si quedan mal con las otras partes o si no cumplen con sus partes de pago, obviamente esto va a generar que a futuro no puedan realizar más negocios tanto a nivel local como a nivel internacional. Por lo tanto, es importante no huir del riesgo, porque el riesgo crea valor, pero sí saber gestionarlo y administrarlo para que la empresa pueda suplir y satisfacer las necesidades tanto de la empresa como del cliente. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar de los riesgos commodity. Estos riesgos son los que corren las empresas de que suban los precios que tienen que pagar por los insumos o de que bajen los precios que tienen que cobrar o recibir por los productos que comercializan. Un ejemplo claro de esto es una empresa chilena llamada Codelco, que comercializa cobre, oro y plata en mercados internacionales. Por lo tanto, sus flujos de ingresos están expuestos a las variaciones que experimentan los precios de estos productos en mercados externos. El cobre es otro típico commodity, por lo tanto, este se transa internacionalmente en bolsas especializadas. Este producto commodity y los otros tienen las características de que sea almacenable, no renovable, que cuente con reservas mundiales conocidas pero no fijas, que sea utilizado como materia prima industrial y como medio de inversión. También que cuente con miles de agentes económicos que intervengan tanto directamente como indirectamente en los mercados en los que se transa. Por lo tanto, los precios a los que se llegan son esencialmente volátiles e impredecibles, o bien con precios anticipables, pero siempre dentro de un rango muy amplio. El precio al cual se transan todos los productos del cobre, ya sean refinados, a fuego, blister, se puede fijar diariamente en la Bolsa de Valores de Metales de Londres. Un caso real que nos puede ayudar a ilustrar esta última situación: más de 20 empresas exportadoras quebraron por la crisis del café. Estas empresas sufrieron grandes problemas financieros por la caída del precio internacional del café, pues quedaron con mucho grano almacenado, que tuvieron que vender a un valor muy inferior al de compra. El cierre de estas empresas también afectó a varios bancos privados que les habían concedido créditos y que en algunos casos no pudieron recuperar ni mediante el remate de bienes. Los precios de los commodities pueden ser influenciados por un número de factores que incluyen niveles esperados de inflación, tasas de interés, tipos de cambio, condiciones económicas generales, costos de producción, disponibilidad de sustitutos, el clima particularmente para los productos agrícolas y de energía, y estabilidad política, sobre todo en los casos de energía y metales preciosos. Identificación de la exposición a los riesgos
en el precio internacional del producto y en la tasa de interés de sus créditos externos. 2. Razones para gestionar los riesgos financieros internacionales. La razón por la cual las empresas se ven enfrentadas a precios financieros es porque en ellas necesitan abrirse a otras economías, realizar inversiones en otros países, instalar filiales en otros lugares, lo que con mayor frecuencia la enfrenta a una falta de estabilidad en sus negocios, debido a esta volatilidad de los tipos de cambio, en la estabilidad en las tasas de interés, en los mercados y en la solvencia de otros países. Muchas empresas se han dado cuenta de que esta inestabilidad les puede causar una gran dificultad en la consecución de sus objetivos financieros, en los flujos de cambio proyectados y en algunos casos llevarlos a la quiebra o tener que tomar decisiones para reducir los impactos negativos sobre los resultados de la empresa. El riesgo de tasas de interés afecta a las firmas que contraen créditos o prestan en moneda extranjera a tasas de interés flotantes, ya sea por el alza o caída inesperada de estas monedas. Las tasas más usadas son el LIBOR en Londres, la PRIME en Estados Unidos y con la introducción del euro surge el Euribor. Riesgo de mercado. De forma restringida, este riesgo se hace referencia al cambio del valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, derivados. Un ejemplo encontramos el riesgo en que se enfrenta un inversor ante una posible caída del valor en las acciones de una empresa, pudiendo disminuir el valor de cartera de dicho inversor. Y por último, riesgo de liquidez, asociado a que aún disponiendo de los activos y de la voluntad de comerciar con ellos, no se pueda efectuar la compraventa de los mismos o no se pueda realizar lo suficiente rápido y al precio adecuado. Un posible ejemplo sería una sociedad que se encuentra en una fase de pérdidas continuadas en su cartera donde no tenga liquidez suficiente para pagar a su personal.